desde el gobierno de Guillermo Lasso y previamente con Lenín Moreno. Ya está en la pantalla de Zoom Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior, también ex ejecutivo de FedExport, para hacer el análisis de esta nueva etapa del Ecuador en la que se busca fortalecer la cooperación con otros países en materia comercial. Daniel, ¿cómo le va? Qué gusto. Hola Jorge, amigos de I99, siempre un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia también. Gracias a usted, Daniel. Bueno, la oportunidad con Japón sin duda es gigantesca. Hoy los principales productos como banano, cacao, camarón pagan cerca del 30% de arancel y si esto se logra definir en el menor tiempo posible o lo que tome, va a abonar a lo que ya ha logrado Ecuador, primero con la Unión Europea, luego con China, próximamente con Corea del Sur el martes 2 de septiembre. ¿Qué nomás podría aplicar el Ecuador en este acuerdo comercial una vez que se defina con Japón? Sin duda es un excelente acercamiento. Siempre Japón va a ser un mercado determinante, está entre los 10 mundiales, ¿no es cierto?, mayor consumo. Para Ecuador también, entre los principales mercados. Y lamentablemente, al igual que pasó con muchos otros países, pues Ecuador perdió el tren en su momento de las negociaciones que la hicieron Colombia, Perú y otros países de la región, ¿no? Breve reflexión, ¿cuánto nos ha costado Mm. como país esas pésimas decisiones ideológicas que hace 15 años ahora seguimos lamentándonos, ¿no? En todo caso, enhorabuena por ese acercamiento y que se vuelva a poner sobre la mesa la importancia del acercamiento comercial, slash inversiones, en este caso con una potencia como lo es Japón. Dicho esto, Jorge, es importante comentar que no es la primera vez que se hace este acercamiento, también es un factor a tomar en cuenta. En 2018 se realizó ya una visita oficial a Japón con el expresidente Lenín Moreno. Yo acompañé a esa misión todavía como representante del sector privado en mi calidad de expresidente FedExport, en ese momento presidente. Tuvimos ya algunas reuniones oficiales, ¿no es cierto?, a manera de acompañamiento en ese entonces ministro Campana, con su contraparte de comercio. Posteriormente, yo también me reuní ya como autoridad de comercio, como viceministro, con uno de los viceministros de encargado de relaciones internacionales. Igualmente, tienen varios en Japón, en la Cancillería, pero con el que trataba las relaciones de comercio para nuevamente plantear ya la posibilidad de un acuerdo comercial. Esto ya en el periodo del expresidente Guillermo Lasso, ¿no? En ambas ocasiones, la respuesta de Japón era que primero toman su tiempo para analizar los temas, de hecho es un país que toma bastante tiempo para analizar los temas, pero en segundo lugar solicitaban a Ecuador el que primero se pueda firmar un acuerdo de protección recíproca de inversiones. Un acuerdo de inversiones como tal tiene restricciones constitucionales, como lo sabemos, y eso ponía siempre una dificultad en el avance de los diálogos que se podían tener con Japón, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo el gobierno logra sortear esto, si es que hay algún nuevo elemento. Podría haberlo, Jorge, me adelanto un poco, podría haber algún nuevo elemento porque finalmente la coyuntura es algo distinta, en el sentido de que todos los países, incluyendo Ecuador y Japón, están siendo afectados por la política arancelaria de los Estados Unidos y finalmente todos necesitan buscar nuevas alianzas que permitan diversificar sus relaciones comerciales, ¿no? Así es que puede ser que ese elemento sea tomado en cuenta para, de alguna forma, cambiar el criterio de Japón y acelerar una negociación. Sería una excelente noticia y espero que las autoridades de gobierno, pues, efectivamente lo estén tratando de esa forma en las conversaciones bilaterales, ¿no? Ahora, un poco para ir profundizando en las oportunidades, Daniel, porque claro, ya hay productos posicionados, banano, cacao, camarón, flores, pero están allí las frutas que han sido emergentes, ¿no? Pitahaya, uvilla, arándanos, lo propio en el caso del brócoli. ¿Qué otro espectro se puede abrir en materia de la oferta exportable del Ecuador en el caso de Japón? Productos de la industria en general. Y para ir un poco en detalle de estos productos, Jorge, primero un poco de contexto. Al igual que hemos comentado en otras ocasiones sobre la potencialidad de China o la potencialidad de Corea del Sur, por cierto, excelente noticia la de la firma ahora, Japón cumple con una condición que es muy similar allí, que es un país que es deficitario en la producción de alimentos y por lo tanto está entre los principales importadores de alimentos en el mundo.
Eso para Ecuador es complementario, pues Ecuador en cambio es un excedentario en la producción de alimentos de su oferta agroindustrial y por lo tanto puede encajar bastante bien en algunos rubros, ¿no? Los que ya tú mencionaste ahí que están de alguna forma posicionados, pero que pueden tener una mejor condición, como el camarón, el banano, que pagan aranceles efectivamente entre el 20 y 30%, brócoli de igual forma. Cacao me parece que paga un 8%, café igualmente podría incrementar ese volumen, ¿no? Y otros productos de la oferta agroindustrial, más o menos de los rubros que también conversamos para los otros mercados, ¿no? Proteínas, frutas, productos congelados, por ejemplo, congelados de frutas exóticas es uno de los mayores mercados en el mundo, eh, junto con otros rubros de la pesca, ¿no? Fuera de camarón, digamos, ahí hay otros rubros de pesca blanca que pueden ser muy interesantes también, complementarios a lo que ellos tienen en pesca, porque bueno, también son fuertes en pesca, pero con especies complementarias a lo que Ecuador le puede proveer. Balsa es otro producto, balsa y productos de madera igualmente son productos apetecidos en estos mercados que utilizan como insumos para otras industrias. Solo por mencionar algunos de los ejemplos, de esos 300 y pico millones actuales en exportaciones, bien podrían igualmente incrementarse en ese mercado, tanto por una mejora en la condición de acceso y competencia, porque, por ejemplo, Ecuador está en una peor situación comparativamente que Colombia o Perú en su cuenta de banano, cacao, etcétera, porque esos dos países tienen un tratado comercial con Japón, pero también en nuevos rubros que pueden exportarse más adelante, como los que he mencionado. El economista Daniel Legarda Tuma, ex ministro de Comercio Exterior, está aquí en el diálogo de la tarde. Continúa, Sebastián. Gracias, Jorge. Estimado economista, quisiera preguntarle desde las dos contrapartes. Por un lado, desde su experiencia, ¿cuáles son los sectores productivos de este país no petroleros que están listos y pueden beneficiarse por todos los acuerdos internacionales que está logrando el presidente? Y por otro lado, hay países tan industrializados y con tanta mano de obra como China. ¿Existe la posibilidad que con los acuerdos comerciales, el TLC con China, pueda llegar a afectar a la industria local? Gracias, Sebastián. Gracias por la pregunta. Es muy importante. Creo que para responderla hay que tener esta visión de ver integralmente al sector productivo del país, ¿no? El sector productivo es en parte el sector agroindustrial. Estamos hablando del camarón, del banano, del cacao, ¿no es cierto? De nuestros productos tradicionales que llevan, en el caso del cacao, más de 200 años de exportaciones, ¿no? Pero la oferta exportable y el sector productivo también es los sectores manufactureros industriales. Estamos hablando ahí de los alimentos procesados, de los productos elaborados de madera como muebles, estamos hablando de los productos plásticos, artículos de la construcción, textiles, en fin, una serie, ¿no es cierto?, larga de sectores. El arte del sector público, ¿no es cierto?, de la política pública en ese sentido, está en poder balancear un poco esos intereses, que todos son legítimos al final del día y nunca van a estar todos de acuerdo. Entonces, para un sector que le interesa un mercado como China o Japón, puede ser que esos mismos mercados para otro sector sea más bien visto como una sensibilidad. Y eso es normal, así se debe, así se trabaja. Lo que hay que hacer es lograr un equilibrio y un balance y buenas negociaciones, como las que se ha logrado con China y Corea del Sur, por ejemplo, para balancear las potenciales con las sensibilidades. Dicho esto, entonces hay potencial para incrementar exportaciones en esos mercados asiáticos, principalmente con la oferta agroindustrial. Tanto China, que ya hemos hablado, como ahora Corea del Sur y eventualmente Japón, si es que efectivamente se llega a abrir esa negociación. Pero hay otros mercados para la oferta, sobre todo la oferta no tradicional, que están mucho más enfocados en la región, una pequeña parte en Europa también. Por ejemplo, Panamá, ahora que estoy también presidiendo la iniciativa del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, con el principal objetivo de poder abrir una negociación comercial con Panamá, que al igual que Japón, nos pasa que Ecuador es el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con Panamá, lamentable. Pero ahora con el tema este de la eliminación de Panamá de la lista de discriminatoria de países, se abre la posibilidad de retomar, y hay que retomar estratégicamente esas conversaciones para un acuerdo comercial. Ese mercado, al igual que Costa Rica y otros en la región, como República Dominicana, Guatemala, etcétera, es un mercado que está orientado un poco más hacia los productos no tradicionales, la oferta no tradicional, con los ejemplos que ya he dado allí, ¿no es cierto? Productos farmacéuticos, procesados de la pesca y alimentos en general, productos de plástico, de la construcción, en fin, una serie de manufacturas y alimentos procesados que tienen más bien una orientación
más cercana en términos de consumidor, en términos de incluso de logística en los mercados que están en la región. Entonces, esto es un tema integral. Enhorabuena que esté continuando esta política de apertura comercial que es buena para el país. Esto no es que es bandera y le hace bien solamente a un presidente, un gobierno, un ministro. Es una política finalmente del sector productivo que le hace bien a los sectores que generan riqueza y empleo en el país. Y enhorabuena que eso se continúe. Luchamos mucho por eso y me incluyo en eso, por eso hablo en tercera persona, porque fue en su momento una discusión ideológica muy fuerte. Enhorabuena que hoy día ya no sea una discusión, ¿no? Son otros tipos de discusiones las que estamos teniendo, pero estamos viendo que hay una apertura del gobierno para poder continuar, por ejemplo, una nueva negociación con Japón, la propia Panamá que he hablado ahora, y que se cierran las iniciativas que se iniciaron y se dejaron ya elaboradas en la anterior administración de gobierno, como Corea del Sur, como las propias reglas de juego para la negociación con Canadá, etcétera. Enhorabuena, eso es finalmente una política de Estado que se debe continuar. Hay otros temas internos que deben acompañar esa misma negociación para complementar lo que tú mencionas, pero en todo caso es la dirección adecuada. Sí, y sobre ese tema, ojalá que se puedan cerrar los mayores TLC posibles, ya sea Canadá, Japón o Corea del Sur, y así Ecuador pueda convertirse en un hub logístico regional. Yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta, ya ha firmado el acuerdo con China, el TLC, y no sé cuántas veces hemos intentado con Estados Unidos firmar ese acuerdo, ¿usted lo ve factible de que posible en un futuro durante esta presidencia? En el caso de Estados Unidos me preguntas, ¿verdad? Sí, el caso de Estados Unidos. La respuesta concreta es no, lamentablemente. No veo factible un tratado de libre comercio y no es por Ecuador, es por Estados Unidos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos en este momento es un direccionamiento completamente opuesto hacia tratados de libre comercio, más bien con un proteccionismo por diferentes razones que está surgiendo y que lo que está generando es una incertidumbre gigantesca en la política comercial, está afectando a todos los países, nos incluimos en eso, este arancel del 10 al 15% nuestro pues nos ha golpeado bastante en términos de la posición competitiva, está por verse el efecto más adelante, pero sin duda alguna preocupa. Y lo que Estados Unidos está trabajando ahora no son acuerdos comerciales, eso creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Ya lo hemos conversado en anteriores ocasiones, son acuerdos arancelarios. Y como lo decimos aquí en Ecuador, son acuerdos pegados con babas, porque en la práctica no tienen un nivel de vinculación, un nivel de profundidad de los que sí se tienen en los acuerdos comerciales. Es más, ni siquiera pasan por su poder legislativo, en este caso, ni el de Estados Unidos ni el de los otros países que han eventualmente encontrado un acuerdo sobre los niveles de aranceles. Entonces, esto lleva al mensaje finalmente, Sebastián, de que primero, hace bien el gobierno en poder buscar otros mercados sin dejar de conversar con Estados Unidos. Ojo, que no quiero decir que no hay que conversar y mantener un diálogo con Estados Unidos. Ha sido y será un mercado muy relevante, pero evidentemente te están obligando, y el mensaje que se está mandando desde el mercado americano es diversifiquen. Entonces te están obligando a acelerar tus gestiones de diversificación, tarea que el Ecuador ha venido haciendo muy bien en los mismos TLCs que tú mencionas, ¿no? China, Costa Rica, ahora el de Corea, la negociación con Canadá, si es que inicia una nueva con Panamá y Japón eventualmente. Efectivamente, eso es un trabajo que ya se viene haciendo y es bueno. Hoy más que nunca, de alguna forma, se está viendo que tener esos tratados de libre comercio es bueno frente a una amenaza como la que se está presentando en Estados Unidos. Ahora hay otros retos que son también van de la mano de la política interna, ¿no es cierto? Que es la diversificación también de productos de exportación, que también ha caminado, pero un poco más lento. Sí, así, al final del día lo que queremos todos los ecuatorianos es la inversión extranjera y el intercambio comercial y tecnológico. Continúa la entrevista, Leonidas Castro. Gracias, Sebastián. Economista, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Dentro de esta diversificación que hay de buscar otros mercados alternativos, hemos visto que, por ejemplo, las exportaciones del Ecuador, según los datos, las cifras que hay, han ido mejorando. El tema del cacao, el tema del camarón, no solamente el banano tiene otro lugar por ahora, pero esos productos tradicionales de Ecuador han ido creciendo. Y Europa es uno de los también de los mercados que ya tenemos acuerdos comerciales. ¿Cómo aumentar esa oferta exportable? ¿Cómo llegar a otros mercados con algunos problemas también que tenemos aquí de competitividad en el Ecuador?
Justo es excelente pregunta porque es un complemento al último diálogo, ¿no es cierto?, con Sebastián, que básicamente es, bueno, ¿cómo logramos, por un lado, que sigan creciendo las exportaciones que ya tenemos, pero también ampliar el portafolio de exportaciones por otro? Y la diversificación tanto de destinos como de productos. Hay una tarea público-privada que realizar. Ya está encaminado los tratados de libre comercio y creo que eso va a continuar. Enhorabuena, el gobierno debe asegurarse de que tiene equipo para negociar lo que viene en adelante, si es que efectivamente se abren esas negociaciones. Pero por otro lado, creo que es importante también, y eso es algo en lo que todavía tenemos que trabajar como país, el reforzar la alineación de las políticas públicas casa adentro. Por un lado, eso le corresponde al gobierno, pero por otro lado también el sector privado. El sector privado, las empresas tienen también un rol muy importante porque se vuelve aún más relevante la velocidad de la innovación, la velocidad de la creación de nuevos productos, la gestión para poder explorar nuevos mercados. Y aquí un ejemplo. China, que es un TLC que ya está vigente, necesita de que los empresarios puedan invertir en ir a explorar en mayor medida ese mercado, algo que no lo están haciendo todavía en la medida de que necesita el país, ¿sí? Hay empresas que están yendo más a ferias y los sectores tradicionales están en ese mercado, pero otros sectores están recién empezando a explorar. Yo he hecho aquí una tarea un poco de prospección de estos mercados con algunos productos, sobre todo no tradicionales, y he visto esa necesidad de alguna forma. Y de ahí hemos emitido algunas recomendaciones para una cartera de clientes que hemos podido manejar ahora, ¿no? Pero justamente hacia allá es un poco el trabajo que se debe ir haciendo. En el sector público, por ejemplo, para ir al otro lado, es clave el rol que tiene aquí agrocalidad, sobre todo en los mercados asiáticos, porque estamos hablando de una oferta agroindustrial, los aranceles están negociados en los acuerdos comerciales, eso es bueno, y se negocian también el mejoramiento de las reglas sanitarias y fitosanitarias. Pero eso no exime de que se deba cumplir un protocolo sanitario, que lo tienen todos los países, y que tiene ciertos procedimientos que agrocalidad es el ente llamado a poder hacer. Ergo, aquí se necesita reforzar la gestión de agrocalidad. La agrocalidad es una excelente gestión, es una institución que debe ser reforzada, es una institución técnica, no debe ser politizada, pero debe estar mucho más enfocada en la apertura de mercados, antes que en otras tareas que de pronto tiene. Eso, por ejemplo, son prioridades de política pública que le corresponde al gobierno alinearlos correctamente para que pueda moverse todo de mejor manera. Y no hay que ir tan lejos para ver estos ejemplos. En Perú, porque sí se puede, Perú no tenía las exportaciones que tiene hoy hace 15 o 20 años, ¿no? El otro día veía las estadísticas actualizadas de arándanos, ya es el exportador número 1 de arándanos. Va a pasar, me parece que este año, el número 1 en exportación de aguacate, palta, como le llaman ellos, y ya tiene $350 millones en exportación de mandarinas, que no existía en su estadística hace 15 años atrás. Sí se puede, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar internamente. Ecuador tiene un reto adicional, que es que lamentablemente perdimos mucho tiempo en enfocarnos en un modelo caduco que miraba solamente hacia adentro, ¿no es cierto? Yo soy crítico, he sido, lo fui y seguiré siendo a todas estas políticas que nos llevan en las condiciones actuales en un país pequeño y más aún dolarizado a un crecimiento sostenible. Pero está, enhorabuena, eso ya caminando esos cambios. Hace falta, eso sí, poder tener una mejor alineación de la política pública interna por el un lado, pero también de los esfuerzos empresariales dirigidos necesariamente a entender que el crecimiento está en los mercados internacionales, ¿no? Y esto va para todos los sectores finalmente. Hay que entender que el país es uno solo y finalmente tenemos intereses en China, en Japón, tenemos intereses en Panamá, tenemos intereses en Estados Unidos igualmente, y nos toca un poco consolidar un balance para todos, ver la foto completa, más allá de el interés propio que pueda tener un sector o una empresa en particular. Y estas giras internacionales que está haciendo el presidente Daniel Noboa es el camino que se abre justamente para que ustedes, los empresarios, tengan esas posibilidades de negociar con mejores condiciones y por supuesto todo lo que está significando esa diversificación de la oferta exportable de Ecuador. Como usted señalaba, hay productos no tradicionales que están ya marcando justamente un camino hacia las exportaciones nuevas y futuras, y por supuesto que todo el trabajo tiene que ir de la mano, gobierno, empresa privada, justamente la sociedad, para ir mejorando el tema de las exportaciones fuera de otros mercados que no están en este momento en acuerdo comercial con el Ecuador. Sin duda, las misiones público-privadas
son positivas justamente porque abren el espacio a la participación del sector privado. No en todas las reuniones se puede, eso es entendible, pero siempre el acompañamiento de un solo mensaje de país va a ser muy bien visto afuera. Y eso se ha venido cumpliendo en la política exterior, enhorabuena ya por varios años, ¿no? El reto está siempre en el seguimiento, en cómo accionar esos compromisos y cómo llegar a que efectivamente se den. Puntualmente en esta visita a Japón es el lograr que se traiga ese compromiso de abrir una negociación comercial. Si no es mañana, digamos en los próximos meses, ¿no? Pero que pueda haber es el accionar, ese beneficio efectivamente de esa visita, que ya por demás es positiva, pero que tiene que generar esos efectos positivos en adelante. Muy bien, muchísimas gracias al economista Daniel Legarda. Sí, de mi parte, Sí. lamentablemente me quedé sin tiempo, ¿no? Pero justamente aprovechando su presencia, Daniel, ¿no? En su condición de ex ministro de Producción, ex viceministro de Comercio Exterior y actualmente ocupando la presidencia del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, yo quiero hacer un reconocimiento, ¿no? A todos porque de alguna manera se ha venido trabajando bastante fuerte. Yo ponderaba una entrevista antes, ponderaba precisamente aquello, ¿no? El hecho de que como país podamos ir situando posiciones, ¿no? Estado, empresa pública, para salir adelante en todos estos retos que tenemos, ¿no? Y yo valoro mucho el trabajo que desde el Ministerio, por ejemplo, de Producción, de Comercio Exterior, desde esas áreas hay técnicos también muy responsables, desde la Cancillería hay profesionales y diplomáticos de primer orden, ¿no? Y por supuesto también nuestro sector empresarial privado, desde el Comité Empresarial, desde FedExport, vienen desarrollando todas estas iniciativas que son que debemos de valorarla los ecuatorianos por lo que representan. Así que valga ese reconocimiento, Daniel, y agradecerle también la deferencia que siempre tiene con nosotros. Siempre es un gusto. Hasta una nueva oportunidad y espero profundizar un poquito más de este y otros temas, pues ya con los resultados de la gira, pues al regreso, ¿no? Además con la noticia de Corea que Claro. va a ser muy positiva en la próxima semana. Hablaremos la semana próxima del tema de Corea y aprovecharemos también para hablar de esas expectativas que hay con Panamá. Claro que sí, va a ser una oportunidad importante. Muchísimas gracias. Son las 18 horas con 34 minutos. Wendy Quinde con otros tics importantísimos.